Comenzamos con la primera de las dos clases de tejidos y órganos linfoides. A lo largo de estas dos clases hablaremos de las células del tejido linfoide, de su organización general y de los órganos linfoides. Como ustedes saben, el tejido linfoide es un tejido conjuntivo especializado en donde el tipo celular que va a definir este tejido son los linfocitos. Como ustedes vieron en la clase de sangre, los linfocitos son leucocitos monomorfonucleares, agranulocitos y agranulocitos. Los linfocitos presentan una morfología homogénea, es decir, no vamos a poder distinguir a los distintos tipos de linfocitos por su morfología, pero son una población funcionalmente heterogénea. Presentan un núcleo redondo central que a veces puede presentar una indentación. El citoplasma es escaso. Está presente el citoplasma como un fino halo perinuclear. No presenta gránulos específicos y puede presentar distintos grados de basofilia. El tamaño de los linfocitos va a variar en los distintos órganos y también puede variar según el estado funcional. Es por esto que se habla de linfocitos pequeños, medianos y grandes. ¿Dónde podemos encontrar los linfocitos? Se pueden encontrar circulando por la sangre, circulando por la linfa, en los tejidos conectivos y epiteliales. Desde un punto de vista funcional, hay tres grandes grupos de linfocitos. Los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK o linfocitos citotóxicos naturales. Estos tres grupos de linfocitos proceden de un mismo progenitor linfoide común. Entonces, si no los podemos diferenciar morfológicamente, vamos a tener que recurrir a otras opciones para poder diferenciarlos. Una de ellas es a través de una serie de marcadores moleculares que presentan en la superficie estos linfocitos, conocidos como clústeres o cúmulos de diferenciación. Es decir, a través de estos marcadores que los podemos distinguir por distintas técnicas de inmunodetección, vamos a poder diferenciar los linfocitos T de los B de las células NK. Bien, los linfocitos T se llaman linfocitos T porque estos linfocitos maduran en el timo. Es aquí, luego de haber estado en este órgano y poder madurar, que estos linfocitos se tornan inmunocompetentes, pudiendo así distinguir los distintos tipos de antígenos. Estos linfocitos T se caracterizan por presentar el cúmulo de diferenciación 2, el 3, el 5 y el 7. Los linfocitos T constituyen del 60 al 80% de los linfocitos recirculantes entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides. Los órganos y los tejidos linfoides. Los linfocitos T se caracterizan por presentar un receptor T. Este receptor T presenta dos cadenas. En la mayor parte de los linfocitos T están formados por una cadena alfa y una cadena beta, aunque en un grupo de linfocitos llamados linfocitos T gamma delta, el receptor T presenta una cadena gamma y una cadena delta. El receptor T en su porción extracelular presenta una región que es constante y una región variable que permite reconocer un tipo específico de antígeno. Para que este receptor reconozca
un antígeno, este antígeno debe estar unido a una molécula MHC, que puede ser MHC de clase 1 o MHC de clase 2, según el tipo de linfocito. Los linfocitos T participan en la inmunidad específica mediada por células, también llamada inmunidad celular. Hay distintos tipos de linfocitos. Los linfocitos CD8, que se van a caracterizar por presentar el cúmulo de diferenciación 8, los linfocitos CD4, caracterizados por presentar el cúmulo de diferenciación 4. Luego están una población que es bastante heterogénea, que son los linfocitos T reguladores, y los linfocitos T gamma delta, que como dijimos, presentan un receptor T con una cadena gamma y una cadena delta. Bueno, los linfocitos T CD8, también conocidos como linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos tienen la función de matar a células que están infectadas por virus o por microorganismos intracelulares, también matan a células cancerígenas o células trasplantadas. Como vamos a ver aquí en estas imágenes de microscopía electrónica, se puede observar cómo este linfocito ha provocado la muerte de una célula que podría ser cancerígena o infectada por microorganismo, virus o célula trasplantada. Estos linfocitos T citotóxicos utilizan básicamente dos mecanismos para matar a la célula. Uno de ellos involucra a las perforinas y las granzimas. ¿Bien? Entonces, el linfocito T lo que hace es producir unas proteínas que se llaman perforinas, que forman un poro en la célula diana que va a matar, y a través de este poro lo hace ingresar a las granzimas, que son proteasas, que causan la muerte de esta célula. El otro mecanismo que utilizan los linfocitos T citotóxicos involucra al receptor Fas y al ligando Fas. Los linfocitos T presentan un ligando para Fas, para el receptor Fas. La célula diana va a presentar el receptor Fas y la unión de estas dos proteínas provoca la muerte de la célula por apoptosis de la célula diana, es decir, a esa célula que el virus va a querer matar. Los linfocitos que presentan el cúmulo de diferenciación CD4, también llamados linfocitos T colaboradores, los podemos dividir en dos grupos. Están los linfocitos colaboradores 1, linfocitos T colaboradores tipo 1 y linfocitos T colaboradores tipo 2 o TH1, TH2 por helper en inglés. Entonces, los TH1 secretan interleuquina 2, interferón gamma, y TN-alfa. Estos linfocitos lo que hacen es, básicamente a través de estas citoquinas, contribuir a la activación de los linfocitos T citotóxicos y a los linfocitos NK y también contribuyen a la activación de los macrófagos. Por otro lado, los linfocitos T2 secretan interleuquina 4, 5, 10 y 13. Estos linfocitos van a interactuar con los linfocitos B directamente y entonces van a contribuir a la activación de los linfocitos B, por lo cual son esenciales en el inicio de la respuesta humoral o la respuesta de los linfocitos B. Los linfocitos T reguladores constituyen una población de linfocitos T fenotípicamente diversa, suprimen la respuesta inmune, inhibiendo la activación de los linfocitos T y de las células dendríticas. También inhiben la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos T gamma delta, como dijimos,
se caracterizan por presentar un receptor T que está formado por una cadena gamma y una cadena delta. Estos se diferencian del resto de los linfocitos, cuyo receptor está formado por una cadena, como dijimos, alfa y beta. Los linfocitos T gamma delta se diferencian, maduran en el timo, al igual que los otros linfocitos, pero a diferencia del resto, que lo que hace del resto de los linfocitos, que están continuamente recirculando entre la sangre, los órganos y los órganos linfoides de la linfa, una vez que han madurado, se dirigen hacia la superficie de los epitelios, de la piel, la mucosa oral y los intestinos y vagina, donde actúan como verdaderos centinelas, actuando de las superficies de estos epitelios que son interfaces con el medio extracorporal. Los linfocitos B se llaman así porque se encontró que maduraban en la bolsa de Fabricio de las aves. Luego se vio que estos linfocitos en los mamíferos maduraban en la médula ósea. Se caracterizan por presentar el cúmulo de diferenciación 9, 19 y 20. Estos linfocitos constituyen del 20 al 30% de los linfocitos recirculantes entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides y tejidos linfoides. Presentan en su superficie un receptor B, que es una inmunoglobulina, y una vez que se han activado, se diferencian en plasmocitos que producen y secretan anticuerpos. Aquí tenemos una imagen de un plasmocito. Es una imagen que seguramente ustedes ya la hayan visto en el tejido conjuntivo. Es una célula oval que presenta un núcleo excéntrico con gruesas masas de heterocromatina en la periferia y una central como forma de rueda, se dice que es forma de rueda de carro, que presenta abundante retículo endoplasmático rugoso que va a ser el encargado de sintetizar los anticuerpos. Los linfocitos B, entonces, por lo tanto, al secretar anticuerpos, participan en la respuesta humoral. Las inmunoglobulinas o anticuerpos están formados por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas. Cada cadena se compone de unas porciones que son variables y de unas porciones constantes. Parte de las regiones, de las porciones pesadas, presentan una región FC que va a variar según el isotipo o la clase de anticuerpo. Las regiones variables de ambos tipos de cadenas forman 2 sitios de fijación antigénica con las mismas características. Entonces, cada inmunoglobulina va a reconocer un antígeno específico, ¿bien? Y a su vez, cada plasmocito va a formar una inmunoglobulina, va a formar inmunoglobulinas capaces de reconocer un antígeno específico. Se conocen 5 clases o isotipos de inmunoglobulinas: las IgM, las IgG, IgA, IgE y IgD. Las IgG son las que se encuentran en mayor concentración en el plasma y son especialmente efectivas para la eliminación de antígenos. Estas inmunoglobulinas se unen a los antígenos a partir por sus, como dijimos, por los sitios de fijación antigénica, y sus porciones FC son reconocidas entonces por los macrófagos. De esta manera contribuyen a que los macrófagos fagociten a los antígenos unidos a las IgG.
Las IgG pueden atravesar la barrera placentaria, por lo que participan en la inmunidad pasiva que se transmite desde la madre al hijo. Las IgM son especialmente efectivas para la neutralización de virus, la aglutinación de bacterias y también son muy efectivas en activar el complemento. Forman estas estructuras pentaméricas que podemos ver en este esquema. Las IgA se encuentran en las secreciones, en la leche y en la saliva. Las IgE son reconocidas en su porción Fc por los granulocitos basófilos y por los mastocitos. Bien, entonces, cuando estas IgE se unen al antígeno, un determinado antígeno, activan a los granulocitos basófilos y a los mastocitos para que estos se liberen, para que estos liberen el contenido de sus gránulos. Las IgD y las IgM se encuentran como receptores de los linfocitos B maduros inmunocompetentes. Las células NK o linfocitos citotóxicos naturales. Estas células presentan los clústeres de diferenciación 16A, 56 y 94. Constituyen del 5 al 10% de los linfocitos circulantes. Estas células matan las células extrañas, células infectadas por virus y células tumorales. ¿Cómo hacen esto? Por mecanismos muy parecidos a los utilizados por los linfocitos T citotóxicos. Es decir, forman perforinas, liberan perforinas que se unen a la célula que van a eliminar. Estas perforinas entonces forman un poro a través de las cuales entran las granzimas, las proteasas granzimas, causando la muerte por apoptosis de la célula tumoral o la célula infectada por virus. Además de linfocitos, los tejidos linfoideos presentan otros tipos celulares, como por ejemplo las células reticulares. Estas son, desde un punto de vista morfológico, indistinguibles de los fibroblastos. Sintetizan moléculas de colágeno tipo 3 que forman las fibras reticulares. Las células reticulares, junto con las fibras reticulares, forman una red tridimensional que va a actuar como de soporte, donde se van a localizar los linfocitos y las otras células del tejido linfoideo. Para poder observar, para poder visualizar estas fibras reticulares, debemos de recurrir a tinciones especiales, es decir, no las vamos a poder observar con hematoxilina y eosina. Una de las tinciones que se utiliza para evidenciar las fibras reticulares son aquellas que utilizan sales de plata. Como podemos ver en esta imagen de microscopía óptica, las flechas, marcadas con las flechas, se observan, con las flechas rojas, se observan estas fibras bien delicadas que son las fibras reticulares. Con las flechas azules se marcan, señalan, las flechas azules señalan los núcleos, estos núcleos alargados eucromáticos que corresponden a los núcleos de las células reticulares. En el timo hay unas células que son las células epitelio-reticulares que tienen características de células epiteliales y reticulares. No sintetizan fibras reticulares, estas células epitelio-reticulares, y comparten características de las células epiteliales. Presentan uniones especializadas de tipo desmosoma y, como los desmosomas, y uniones ocluyentes. También presentan filamentos intermedios. Las células epitelio-reticulares en el timo, también los macrófagos, en el timo y en los tejidos linfoideos, las células dendríticas y las células dendríticas foliculares que se encuentran, como vamos a ver, en los centros germinativos de los folículos linfoideos, participan
en la maduración y en la activación de los linfocitos, ya sea sintetizando, secretando distintos factores de crecimiento, citoquinas, o interactuando directamente con los linfocitos. Además, los macrófagos y las células dendríticas son capaces de presentar los antígenos a través de las moléculas MHC de clase 2, además de poder presentar a través de las células MHC clase 1 como lo hacen todas las células nucleares. Otras células que encontramos en los tejidos linfoideos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. ¿Cómo se organiza este tejido linfoideo? Este tejido linfoideo está formado por densas masas de linfocitos que pueden no tener límites definidos, por lo que hablamos de un tejido linfoideo difuso, o este tejido puede estar formando cúmulos densos, casi redondeados, por lo que hablamos de un tejido linfoideo nodular o folicular. Si bien estas concentraciones focalizadas de linfocitos tienen un límite muy nítido, no están encapsuladas. Hay dos tipos de folículos o nódulos linfoideos, los folículos primarios y los folículos secundarios. Los folículos primarios están compuestos por una masa de linfocitos pequeños, densamente empaquetada, en la cual los linfocitos son linfocitos maduros, inmunocompetentes, pero que aún no se han activado, ya que no se han encontrado con el antígeno que potencialmente pueden llegar a reconocer. Una vez que algunos de estos linfocitos se encuentran con el antígeno que son potencialmente capaces de reconocer, ocurre una estimulación antigénica, el folículo crece de tamaño y se transforma en un folículo secundario con un centro claro, redondeado o oval, llamado centro germinativo. Veamos con más detalle este folículo secundario. Como dijimos, está formado por un centro germinativo que es más claro porque tiene linfocitos más grandes, no tan empaquetados, que al haberse estimulado comienzan a proliferar, y también células dendríticas foliculares. Rodeando este centro germinativo hay una corona o manto formada, que como vemos aquí es más basófila, y está formada por linfocitos más pequeños, densamente empaquetada, que son linfocitos que aún no se han activado. Bien, o sea, son linfocitos maduros, inmunocompetentes, que aún no se han estimulado antigénicamente. A grandes rasgos, entonces, podemos decir que el tejido linfoideo nodular o folicular está formado fundamentalmente por linfocitos B. El tejido difuso está formado fundamentalmente por linfocitos T. Los órganos linfoides se pueden categorizar en primarios y en secundarios. Los órganos linfoides primarios son los sitios de generación y maduración de los linfocitos. Es aquí, entonces, donde los linfocitos proliferan y se diferencian en linfocitos inmunocompetentes de manera antígeno independiente. O sea, no es necesario, para que ocurran estos procesos, el encuentro entre el linfocito y el antígeno. En los mamíferos, los órganos primarios son la médula ósea y el timo. En la médula ósea se generan todos los linfocitos y maduran los linfocitos B y las células NK.
en el timo el timo es el sitio en donde los linfocitos T maduran. Los órganos linfoides secundarios son los sitios donde ocurre la respuesta inmune, es decir, son los sitios en los cuales los linfocitos se activan luego del encuentro entre el linfocitos y el antígeno que es capaz de reconocer este linfocito. Estos son los órganos linfoides secundarios, son los ganglios, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas. El timo es un órgano bilobulado que se ubica en el mediastino anterior superior. Se origina a partir del ectodermo y el endodermo del tercer arco branquial, que luego es invadido por linfocitos, por lo cual el timo es un órgano linfoepitelial. En el timo ocurre la maduración de los linfocitos T. Es aquí donde los linfocitos T se transforman en linfocitos inmunocompetentes. El timo está rodeado por una cápsula formado por un tejido conjuntivo denso, desde donde van a partir trabéculas también de tejido conjuntivo. Las trabéculas y la cápsula presentan vasos sanguíneos, vasos linfáticos eferentes y nervios. Las trabéculas dividen al timo en pseudolobulillos, que tienen un tamaño de entre 0,5 y 2 milímetros. Los pseudolobulillos están formados por una región más externa, más basófila, que tienen una gran cantidad de linfocitos densamente empaquetados, que se llama corteza, y una región central, que es menos basófila, más clara, donde los linfocitos se disponen de manera más laxa. En la corteza y la médula del timo vamos a encontrar células epitelio-reticulares, linfocitos pequeños y grandes, macrófagos y células dendríticas. Estas últimas, las células dendríticas, se localizan en el límite córtico-medular. Las células epitelio-reticulares van a formar una malla reticulada en donde se van a ubicar los otros tipos celulares. Es por eso que las células epitelio-reticulares van a formar parte de lo que es el estroma de la corteza y la médula del timo. Las células epitelio-reticulares, como dijimos, son células que presentan características de las células epiteliales y de las células reticulares. Al igual que las células epiteliales, se unen entre sí a través de uniones especializadas, por ejemplo, desmosomas y uniones ocluyentes. Y también, al igual que las células epiteliales, presentan filamentos intermedios. En esta imagen de microscopía óptica teñida con hematoxilina y eosina de la corteza, podemos observar células reticulares que están marcadas con las flechas rojas. Estas células presentan bastante citoplasma eosinófilo con núcleos eucromáticos que pueden presentar de 1 a 2 nucleolos. Marcados con las flechas azules, las flechas azules van a marcar a los núcleos de los linfocitos, que como podemos ver son heterocromáticos. Un tipo celular que es muy importante en el timo son los macrófagos. Bien, los macrófagos van a fagocitar a todos aquellos linfocitos que no han cumplido las exigencias de la educación timocítica. Es decir, todos aquellos linfocitos que no cumplen las exigencias de esta educación van a morir por apoptosis
y luego van a ser fagocitados por los macrófagos. Cerca del 98% de los linfocitos que ingresan al timo no cumple con las exigencias y por lo tanto mueren por apoptosis. Las células epitelio reticulares, hay distintos tipos de células epitelio reticulares. En la corteza encontramos las células epitelio reticulares tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las células epitelio reticulares tipo 1 se localizan en el límite entre la corteza y la cápsula. También se encuentran rodeando las trabéculas y también rodeando los vasos sanguíneos. Por lo tanto, van a formar parte de la barrera hematotímica. Entonces, estas células epitelio reticulares se van a unir sellando el compartimento, se van a unir a través de uniones ocluyentes, cerrando el compartimento de la corteza del timo. Las células epitelio reticulares tipo 2 van a formar distintos compartimentos dentro de la corteza donde se van a ir desarrollando los distintos grupos de linfocitos T. Por último, las células epitelio reticulares tipo 3, que se unen también a través de desmosomas y uniones ocluyentes, van a ubicarse en el límite córtico-medular, separando estos dos compartimentos. Bien, ¿para qué sirve esta barrera hematotímica? La barrera hematotímica sirve para evitar que los antígenos que circulan por la sangre entren a la corteza tímica, donde se encuentran los linfocitos, que aún no han madurado del todo, que aún no son inmunocompetentes. ¿Cómo va a estar formada esta barrera hematotímica? La barrera hematotímica está formada en primer lugar, por las células endoteliales que tapizan los capilares unidas entre sí por uniones ocluyentes. Por debajo de estas células epiteliales va a haber una lámina basal que es continua y ocasionalmente las células endoteliales están rodeadas por pericitos. Luego, el otro componente de la barrera hematotímica son las células epitelio reticulares tipo 1, unidas entre sí, también por uniones ocluyentes y desmosomas, que van a evitar también el pasaje de los antígenos, desde que fluyen por los capilares hacia el parénquima de la corteza del timo. Por último, los macrófagos también van a formar el tercer componente de esta barrera, son los macrófagos, que van a fagocitar cualquier antígeno que se haya escapado desde la sangre. Bueno, la médula presenta una menor proporción de linfocitos y por eso se tiñe más clara que la corteza. Presenta células epitelio reticulares tipo 4, 5 y 6. También aquí se observan macrófagos. Y algo característico de la médula es la presencia de los corpúsculos de Hassel o corpúsculos tímicos. Dijimos que entonces que en la médula había células epitelio reticulares tipo 4, 5 y 6. Las células epitelio reticulares tipo 4 van a formar junto con las epitelio reticulares tipo 3 de la corteza la barrera entre la corteza y la médula. Las células epitelio reticulares tipo 5 van a formar distintos compartimentos dentro de la médula donde se desarrollan los distintos linfocitos.
distintos grados de avance de maduración de los distintos linfocitos. Y por último, las células epitelio reticulares tipo 6 forman estas estructuras que vemos aquí, que son los corpúsculos de Hassel o corpúsculos tímicos. Los corpúsculos de Hassel están formados por células epitelio reticulares de tipo 6 dispuestas concéntricamente. Las células presentan gránulos de queratohialina, gotas lipídicas y haces de filamentos intermedios. Las células de epitelio reticulares que forman el corpúsculo se unen a través de desmosomas. En el centro del corpúsculo puede estar queratinizado. ¿Qué función cumplen estos corpúsculos de Hassel? Se cree que lo que se postula es que los corpúsculos de Hassel producen factores e interleuquinas que actúan en la diferenciación y en la educación de los linfocitos T. A medida que los individuos van envejeciendo, que el timo va envejeciendo, aumenta el número de estos corpúsculos, de los corpúsculos de Hassel. Bien, entonces, como dijimos, el timo es el lugar en el cual los linfocitos T maduran y se vuelven para transformarse en linfocitos inmunocompetentes. Los linfocitos ingresan a la médula del timo a través de las vénulas postcapilares. Estos linfocitos luego migran hacia la corteza, donde sufren un proceso de selección positiva. En este proceso de selección positiva van a ser seleccionados únicamente aquellos linfocitos que sean capaces de reconocer antígenos a través de su receptor TCR. Aquellos que no logren pasar este proceso de selección mueren por apoptosis y, como dijimos, son fagocitados por los macrófagos. Una vez que atravesaron este proceso de selección positiva, pasan desde la corteza hacia la médula, donde sufren un segundo proceso, esta vez de selección negativa. ¿Qué linfocitos no van a pasar este proceso de selección negativa? Aquellos que se unan con mucha afinidad a los antígenos propios. ¿Bien? Aquellos que no se unan a los antígenos propios o que se unan con muy baja afinidad, van a pasar este proceso de selección negativa. Y se van a finalmente a transformar en linfocitos inmunocompetentes, que van a salir del timo por las vénulas postcapilares de la médula y van a circular entonces por la sangre, la linfa y los tejidos y órganos linfoides hasta activarse o, si no, de lo contrario, terminan muriéndose. El timo es un órgano que cambia con la edad. Como podemos ver en estas imágenes, aquí podemos ver el timo de un animal joven, de un animal adulto y de un animal ya viejo. El timo llega a su mayor peso en los animales jóvenes, bien con la pubertad. El timo empieza a involucionar, empieza a perder tejido linfoideo y este es sustituido gradualmente por tejido adiposo. Bien. Aquí podemos ver un timo, como dijimos, de un animal viejo, donde vemos que hay una predominancia de tejido adiposo. Bueno, y por aquí vamos terminando. Esta es la bibliografía que se recomienda para este tema. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir por el
Eva. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad esta clase.